Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando de Espiritismo. Soy Ignacio García y hoy desde la Sociedad Espiritista Alicantina les presentamos el tema el espiritismo, superstición o ciencia. El espiritismo, con frecuencia envuelto en prejuicios y conceptos erróneos, se ha asociado injustamente con ideas supersticiosas acerca de lo maravilloso y lo sobrenatural. Sin embargo, para emitir un juicio sobre su validez es indispensable comprenderlo y analizarlo desde una perspectiva racional. Esto nos lleva a pensar, ¿qué lugar ocupa realmente el espiritismo en la evolución del pensamiento humano? ¿Es acaso un vestigio de antiguas creencias o un sistema de conocimiento en desarrollo? A menudo el espiritismo es malinterpretado y cubierto por un velo de ignorancia, asociado a concepciones arcaicas que lo sitúan entre lo maravilloso y lo sobrenatural. Sin embargo, considerar algo como falso requiere primero demostrar su inexistencia, y no mediante negaciones vacías, sino con argumentos sólidos y pruebas verificables. Aquí surge una pregunta esencial: ¿los espíritus realmente existen? Este debate refleja cómo los prejuicios y el conocimiento influyen en nuestros propios juicios y nuestra propia forma de pensar. A lo largo de la historia, grandes pensadores introdujeron ideas revolucionarias que hoy consideramos verdades obvias, pero que en su momento fueron rechazadas e incluso perseguidas debido a la ignorancia. En Hablando de Espiritismo mencionamos algunos casos notables de ideas rechazadas inicialmente, como la teoría heliocéntrica de Copérnico, más tarde confirmada por Galileo Galilei, quien fue declarado hereje por el Vaticano, una postura que, fíjense, no se corrigió oficialmente hasta 1992. También podemos citar figuras como Charles Darwin, quien como buen antropólogo no tomó partido ni a favor ni en contra del espiritismo. Gregor Mendel, con sus leyes de la herencia genética, incuestionable, ¿verdad? Albert Einstein y la teoría de la relatividad, o Alfred Wegener y su teoría de la deriva continental. También podemos observar el caso de Ignaz Semmelweis, cuya insistencia en la higiene como clave para prevenir infecciones hospitalarias fue inicialmente ridiculizada, aunque hoy es una verdad indiscutible. El juicio sobre la veracidad de los fenómenos espiritistas depende más de la predisposición mental del sujeto que los evalúa que de los hechos en sí. Pero la realidad del espíritu es clara: o existe o no existe. Las evidencias son contundentes, pero nos corresponde a cada uno de nosotros investigarlas. Por un lado, vamos a encontrar aquellos que juzgan a priori, basándose únicamente en las opiniones personales. Estas personas se asemejan a un artista intentando refutar los cálculos de un astrónomo. Si este artista evaluara una obra de arte, su crítica sería válida, pues tiene autoridad en ese campo. Pero ¿acaso si intentara cuestionar teorías científicas como la mismísima gravedad sin un fundamento sólido, qué legitimidad tendría su opinión? Por otro lado, la persona que utiliza la razón y el sentido común observa los hechos con paciencia y análisis. Esta perspectiva, fruto del discernimiento, permite separar lo verdadero de lo falso en las creencias populares, superando prejuicios y supersticiones. Es en este contexto que Allan Kardec, en el libro ¿Qué es el espiritismo?, nos introduce al mismo positivismo, la corriente filosófica que marcó un hito al elevar el análisis espírita a un nivel racional. Pero, ¿qué es el positivismo? Según Atlantic International University, define al positivismo como la corriente filosófica creada por el francés Auguste Comte,
según la cual las ciencias positivas nos permiten conocer con objetividad los hechos por medio de las leyes que éstas descubren. Pues ¿qué ley nos revelará entonces el espiritismo? La comunicabilidad con el mundo espiritual, uno de sus principios fundamentales, que nos recuerda que podemos contactar con las almas de quienes han partido ya. Kardec compara este fenómeno con la electricidad, que nos permite la comunicación a kilómetros de distancia. De un modo similar, en el plano espiritual, se conecta con nosotros. La comunicación con los espíritus se ha dado en toda cultura alrededor del globo, en toda época y civilización. Incluso hoy, muchas de las religiones incluyen prácticas para conectar con los fallecidos que, obviamente, glorificados y santificados, pueden hacer de intermediarios entre Dios y nosotros, otorgándonos su protección e incluso recibiendo mensajes de forma milagrosa. Pero fueron los propios espíritus quienes, a través de la codificación recopilada por Kardec, clarificaron su situación actual en las 5 obras fundamentales del espiritismo y en la vasta literatura posterior que ha llegado hasta nuestros días. El espiritismo es contrario a los milagros, entendiéndose milagro como un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a la intervención sobrenatural de origen divino. Así lo define la Real Academia Española. No es en balde que Kardec nos dedique varios capítulos en algunos de sus libros acerca de lo maravilloso y lo sobrenatural. Pero, ¿por qué escogerá el autor este título? Parece que él mismo pretendiera dejarnos entrever aspectos que hemos de estudiar en profundidad. Así pues, Kardec retoma en este mismo capítulo el pensamiento filosófico de David Hume, quien rechazaba cualquier interpretación metafísica y asumía que los milagros no existían. Sin embargo, el espiritismo coincide en que los milagros tampoco existen, pero los redefine como fenómenos regidos por leyes naturales, aún desconocidas, en lugar de eventos contrarios a dichas leyes. Ahora bien, ¿qué entendemos por sobrenatural? ¿No es acaso aquello que parece contradecir las leyes de la naturaleza? Y si estas leyes no se investigaron con rigor hasta el siglo XIX, ¿es acaso justo descartarlas sin un análisis profundo? La ciencia occidental a menudo ha negado estos fenómenos sin investigarlos en profundidad. Como decía Kardec, negar no es probar. En este episodio deseamos recordar que el espiritismo no solo nos inspira, sino que nos invita a estudiar y profundizar en los misterios del alma con seriedad. Vivimos en una sociedad de inmediatez que a menudo pasa por alto la profundidad de los conocimientos humanos. Desde Hablando de Espiritismo les animamos a no conformarse y a buscar aquello que nutre el espíritu y eleva el alma. Queremos cerrar con este mensaje las palabras del Espíritu Emmanuel dictadas a Francisco Cándido Xavier en el primer capítulo de Fuente Viva. Ante la exposición de la verdad, no te equivoques en la meditación de las luces que recibes. Quien mira al cielo de relance sin contemplarlo, no divisa las estrellas. Y quien oye una sinfonía sin abrirle, cáustica del alma, no la perciben las notas divinas. En balde escucharás la palabra inspirada de predicadores ardientes, si no abres el corazón para que tu sentimiento busque la claridad bendita de aquella. Innumerables seguidores del Evangelio se quejan de la incapacidad de retención de las enseñanzas de la Buena Nueva, afirmándose ineptos al frente de las nuevas revelaciones. Y esto es porque no dispensan mayor atención que la lección oída, demorándose largo tiempo en la provincia de la distracción y de la liviandad. Cuando el cuarto permanece sombrío, somos nosotros quienes abrimos el cerrojo de la ventana para que el sol nos visite.
Dediquemos algún esfuerzo a la gracia de la lección y la lección nos responderá con sus gracias. El apóstol de los gentiles es claro en la observación. Considerar significa examinar, atender, reflejar y apreciar. Estemos pues convencidos de que prestando atención a las enseñanzas del código de la vida eterna, el Señor, en retribución para nuestra buena voluntad, nos dará entendimientos en todo. Que estas palabras nos inspiren a buscar siempre la luz del conocimiento y hasta el próximo miércoles en Hablando de Espiritismo.